Bueno, pues le damos un fuerte aplauso precisamente al compañero Gerardo Villanueva, que nos ha dado una información muy importante. Y a continuación, tengo el gusto también y el honor de presentar a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Martí Batres Guadarrama. Bienvenido, presidente. Compañeras y compañeros, acudo a este evento a invitación del presidente del Comité Ejecutivo Delegacional, el compañero Arnulfo Trejo. Saludo a todas y a todos. Saludo a todos los compañeros dirigentes que están presentes. También saludo a quienes no están presentes el día de hoy, que son también compañeros, militantes, dirigentes en esta demarcación. Saludo a todas y a todos. Me interesa mucho que nos podamos comunicar, que podamos informar. Esto difícilmente se puede hacer a través de los grandes medios electrónicos, porque están cerrados, porque no permiten que haya otras opiniones. Por ejemplo, fuimos a presentar la denuncia por traición a la patria en contra de Enrique Peña Nieto. Un acontecimiento histórico, porque no todos los días se acusa de traición a la patria a un presidente, porque dice la Constitución que un presidente no puede ser acusado de cualquier delito, prácticamente solo puede ser acusado por traición a la patria. Entonces, este es todo un acontecimiento, pero no salió en la televisión cuando se trata de una noticia importantísima para el país. Así es de que la forma que tenemos de informar es venir a estas reuniones y decirles a todos lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que pensamos y lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo. Así, por ejemplo, estamos en estos días escuchando cómo en el extranjero, en las principales potencias del primer mundo, pues están contentos con Peña Nieto, porque les va a entregar el petróleo mexicano. Están contentos con sus reformas estructurales, porque les va a entregar las telecomunicaciones, la televisión, el radio, el internet, la telefonía. Están contentos con Peña Nieto, porque les va a entregar las franjas fronterizas y las playas, para que ahora los extranjeros puedan poseerlas también. Están contentos también porque está aplicando todas sus recetas, las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces lo felicitan afuera del país, pero adentro no vemos a nadie que lo felicite. No fue la gente a felicitarlo por haber hecho estas contrarreformas. No fueron los trabajadores a levantarle la mano por haber hecho la reforma laboral. No fueron los maestros a felicitarlo por la llamada reforma educativa. No fue el pueblo de México a congregarse en el Zócalo para felicitarlo por la reforma energética. Nada de eso pasó, porque esas reformas que ha hecho Peña Nieto son contra México y contra los mexicanos. Adentro nadie está contento, afuera están contentos, porque son los que se van a beneficiar de esas reformas. Es decir, para que tengamos muy claro las cosas, a quien le benefician todas estas reformas no es a los mexicanos, sino es a las potencias extranjeras, a las grandes compañías extranjeras, que son pues las que están muy contentas. ¿Qué diferencia de los años del general Lázaro Cárdenas del Río? La antítesis
el polo opuesto, el otro lado de la moneda. ¿Qué diferencia? Es el día que expropió el petróleo el general Lázaro Cárdenas, estaba lleno el Zócalo a reventar porque el pueblo de México fue a expresarle su apoyo a esa decisión. Y también los trabajadores apoyaron al general Lázaro Cárdenas cuando estaba aumentando los salarios. Y también los campesinos respaldaban al general Lázaro Cárdenas porque repartió 20 millones de hectáreas de tierra a más de 1 millón de campesinos que estaban en la miseria. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? En esos tiempos se apoyó a un buen gobierno y ahora nadie apoya a Peña Nieto. ¿Qué hace el gobierno de Peña Nieto? ¿Qué hace el PRI? No tienen simpatías, no tienen apoyo, no hay nadie que diga que votó por ellos. ¿Qué hacen? Compran los votos. Al no tener simpatías genuinas, apuestan al control. ¿Y cómo podrían tener simpatías si lo que han hecho es un desastre? Nos presumen con sus anuncios publicitarios en los que han gastado cientos de millones de pesos. Dicen que hicieron la reforma laboral, que la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, la reforma hacendaria, la reforma financiera, la reforma política, la reforma energética. Muchas reformas que en realidad son contrarreformas. Y luego, ¿y los resultados? El país creció de la reforma laboral a la reforma energética, pasando por todas las que mencioné. Creció 1 punto porcentual, cuando debió haber crecido 6 puntos la economía. Creció 1 punto. ¿De qué sirven sus reformas? A México no le sirve, está claro. Le sirve a una pequeña minoría y sobre todo a las potencias, a las compañías extranjeras. ¿Para qué hicieron la reforma laboral? Para facilitar el despido de los trabajadores, para pagarles menos en caso de que sean despedidos, para que las empresas puedan subcontratar a otras empresas que a su vez contraten trabajadores, para que las empresas puedan despedir a los jóvenes fácilmente. 30 días de trabajo, contrato a prueba, no pasaste, vas para afuera. Para eso hicieron la reforma laboral, para decirle a las compañías extranjeras: vengan, aquí la mano de obra es baratísima, vengan a invertir aquí, aquí los salarios son miserables. Ese es el mensaje que mandaron. Eso no le conviene ni a los empresarios de México, porque si la mano de obra es muy barata, ¿quién va a comprar? ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? ¿Para qué hicieron la reforma educativa? Es la reforma laboral bis. La reforma educativa es para poder despedir fácilmente a los maestros. Inventaron un instituto de evaluación y con eso supuestamente hacen una evaluación sin tomar en cuenta que hay zonas muy extremadamente pobres en el país y otras que tienen mejores condiciones, y con eso justificar el despido masivo de los maestros, sin importar que lleven 20 años trabajando, que tengan plaza, que tengan base, que tengan familias. Por eso los maestros están en contra de esa disque reforma educativa, que es una farsa. ¿Para qué hicieron la reforma en telecomunicaciones? Para que pueda haber inversión extranjera al 100% en televisión, radio, internet y telefonía. ¿Para qué hicieron la reforma en playas y franjas fronterizas? Para que los extranjeros puedan adquirir tierras en estas zonas, porque estaba prohibido por nuestra historia.
¿Cómo se llevaron Texas los norteamericanos? Colonizaron Texas y luego se independizó de México y luego se anexó a Estados Unidos. Las cosas tienen una razón de ser. ¿Para qué hicieron la reforma financiera? Para que si un pequeño empresario que está lanzando un proyecto productivo está endeudado con el banco, lo puedan sancionar con cárcel en caso de que no pueda pagar sus deudas. ¿Para qué hicieron la reforma política? Para que todos estos traidores que están en las mantas, que están acá en el kiosco, esos traidores a la patria, que aprobaron todo contra los mexicanos, puedan reelegirse una y otra vez. ¿Para qué hicieron la reforma hacendaria? Para tapar el hueco que va a dejar la privatización del petróleo, porque la principal fuente de nuestros recursos es el petróleo. El presupuesto se hace con el petróleo. Los salarios de los maestros, de los doctores del Seguro Social, las jubilaciones del ISSSTE, los libros de texto, la construcción de escuelas, la construcción de carreteras, la pavimentación, los postes de luz, todo se paga con el petróleo. Y si ese petróleo lo cedemos al extranjero, se crea un hueco fiscal y lo van a llenar aumentando impuestos. Por eso hicieron la reforma hacendaria. Por eso aprobar esa reforma hacendaria fue una forma de ayudar a la privatización del petróleo. Y ahora dicen que le pusieron impuestos a los alimentos chatarra. Pero no solo pusieron impuestos a los alimentos chatarra, le pusieron impuesto al jamón, al tocino, a las chuletas. Le pusieron impuesto a la granola, a la avena, a los cereales, al chocolate. No son alimentos chatarra, también les pusieron un impuesto de 8%. O sea, un IVA disfrazado a los alimentos. Y aparte, al pequeño contribuyente, al pequeño empresario, le quitaron el régimen de pequeño contribuyente que ya desapareció. Y lo van a ir adaptando al régimen general como si fueran grandes empresarios. Y en la frontera aumentaron el IVA del 11 al 16%. Un desastre. Todas esas contrarreformas. Menciono algunos aspectos, pero hay mucho más. Entre más las analizamos, más grave es. La más grave de todas, la reforma energética. Ahora pueden despojar a los campesinos de sus tierras y entregárselas a las compañías extranjeras, entre comillas, por causas de utilidad pública. Ahora se pueden hacer contratos con compañías extranjeras para darles la mitad del petróleo que encuentren. Ahora se pueden hacer contratos para darles la ganancia del petróleo. ¿Saben cuánto es la ganancia anual del petróleo en México? 100,000 millones de dólares. Y es la que van a compartir con las compañías extranjeras. Son unos traidores, apátridas. Son unos malandrines. Son como ladrones. Entonces, son ladrones. Son como asaltantes del camino. Entonces, cuando vemos todo lo que han hecho, nos indignamos y nos preguntamos cómo sucedió. Y sucedió por una bola de legisladores traidores y por un presidente traidor. Aprovecharon los últimos días de diciembre para estar aprobando todo lo más negativo, lo peor. La reforma energética la aprobaron el 12 de diciembre, aprovechando que los mexicanos estaban en sus festividades más sentidas. Son unos verdaderos traidores, malandrines. Bueno, y ahí las cúpulas de los partidos tradicionales se coaligaron. El PRI y el PAN aprobaron la reforma laboral. El PRI, el PAN y el PRD aprobaron la reforma educativa. El PRI, el PAN y el PRD aprobaron la reforma de playas y fronteras. El PRI, el PAN, el PRD aprobaron la reforma política, la reforma financiera. El PRI y el PRD aumentaron los impuestos. Y el PRI y el PAN entregaron el petróleo.
Cuando vemos todo eso decimos, no queremos nada con esos partidos tradicionales. Queremos generar una fuerza política nueva, que luche con la gente, que defienda a la gente, que haga el equilibrio necesario. ¿Cómo fue posible todo este atropello? Necesitamos una fuerza política de oposición, recuperar la pluralidad en el país y transformar el país. Por eso existe Morena. Y cuando Peña Nieto piensa que ya no hay oposición, le decimos, malas noticias para ti, sí hay oposición y se llama Morena. Aquí está la oposición en el Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí está una fuerza que lucha, que no está de acuerdo con ese proyecto, con este rumbo, con esta orientación neoliberal. Todavía nos dicen, cínicamente dicen que los efectos positivos de sus reformas no se verán inmediatamente. Los efectos positivos de sus reformas no se van a ver ni inmediatamente, ni a largo plazo, ni nunca. Son reformas para concentrar la riqueza, son reformas para desnacionalizar, son reformas para quitar derechos sociales, son reformas con un altísimo costo social para desmantelar al país. No nos podemos esperar a ver qué va a pasar dentro de 20 años, cuando hoy estamos viviendo las consecuencias del desastre que sembraron las reformas de Carlos Salinas de Gortari hace 24 años. Es el mismo discurso que decía Salinas en su segundo informe. Vamos a entrar al primer mundo. Presumía sus reformas. Reformó el artículo 27 para que se pudiera privatizar el ejido. Y miles y miles de campesinos perdieron sus tierras. Hizo el Tratado de Libre Comercio y los productos agropecuarios súper subsidiados de Estados Unidos entraron a México y quebraron a los demás campesinos. Eso provocó un enorme éxodo de migración a Estados Unidos. Provocó también que muchas tierras que se dedicaban a cultivos lícitos transformaran su estructura productiva hacia orientaciones ilícitas o antisociales. Carlos Salinas es el sembrador del desastre que se vive en Michoacán. Y no solo es Michoacán, es Guerrero, es Sinaloa, es Veracruz. En fin, es la violencia que inunda el país. Si las reformas de Salinas hubieran sido buenas, ¿no estaríamos viviendo esta situación? ¿Dónde está el efecto positivo? ¿No que el Tratado de Libre Comercio nos iba a llevar al primer mundo? ¿No que con sus reformas al ejido iba a haber inversión en el campo? Si alguien merece el juicio político, es Carlos Salinas de Gortari, el sembrador de estas reformas estructurales que han desmantelado a México. ¿Qué ha pasado con la minería? Las empresas extranjeras se llevaron en poco más de una década 55,000 toneladas de plata. Pero ni en 300 años de la colonia española sucedió eso. Los españoles se llevaron en 300 años 35,000 toneladas de plata. Pero las empresas extranjeras, canadienses y otras, ya les ganaron. En 12 años se llevaron 55,000 toneladas de plata. Esa ley minera la hizo Carlos Salinas de Gortari. Y la ley del servicio público eléctrico, también del sexenio de Salinas, que permitió la inversión extranjera. Ahora, en lugar de que el gobierno le compre la energía a la Comisión Federal de Electricidad, que es empresa pública, gasta miles de millones de dólares en comprarle la electricidad a las compañías españolas como Iberdrola, Repsol, Unión Fenosa y otras. Por eso sube el precio de la luz, porque tenemos que pagar el costo de comprársela a las compañías extranjeras. Y ahora, 24 años después, ¿dónde está el primer mundo? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la herencia positiva de esas contrarreformas?
No solo eso, sino que vienen a recetarnos otro aluvión de contrarreformas con Peña Nieto. Eso es el PRI, es el retroceso, es la reacción. Para que quede claro, el PRI es la derecha. Peña Nieto está a la derecha de Felipe Calderón. Eso significan estos gobiernos. Por eso necesitamos una fuerza política opositora hoy y que puede emprender las transformaciones que México necesita mañana, pero pronto, por la vía pacífica. Ese es el motivo por el cual Morena ha luchado por su registro y cumplimos ya con todo lo que marca la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la legislación electoral? Dice la ley que para que una fuerza política tenga registro, debe realizar cuando menos 20 asambleas estatales con 3,000 asistentes con credencial de elector vigente. Bueno, nosotros no hicimos 20, hicimos 30 asambleas en el país. Es decir, superamos con mucho lo que marca la ley. Y cada una de esas asambleas fue validada por el Instituto Federal Electoral. ¿Qué más dice la ley? Que hay que entregar 219,000 formatos de afiliación. Bueno, nosotros entregamos 603,000 formatos de afiliación. O sea, casi triplicamos lo que marca la ley como mínimo de afiliados. Más de 500,000 de afiliaciones entregamos al IFE. Hicimos nuestra Asamblea Nacional Constitutiva, aprobamos nuestros documentos básicos, incorporamos en los documentos básicos lo que marca la ley, el compromiso con la transformación pacífica, por la vía electoral, por la vía constitucional. Entregamos los documentos básicos al IFE. Cumplimos hasta con los detalles técnicos más sencillos. El tipo de letra, el tipo de color, el emblema, el nombre de los representantes de Morena, las actas de su congreso donde decidió convertirse en partido político, la notificación inicial, la solicitud final de registro. Estamos completos. Ya cumplimos con todos los requisitos que marca la ley para que Morena sea partido político. Estamos listos para participar en las elecciones del 2015 como Morena, con nuestro programa, con nuestro proyecto, con nuestra identidad, con nuestro propio perfil. La ley lo dice claro y no tenemos problemas al respecto. Una fuerza política que compite por su registro no puede hacer alianzas, así es de que vamos solos. Vamos solos. Y además queremos construir un perfil nuevo, distinto, un perfil para transformar el país. No transigimos en ello. No transigimos en los principios y en la necesidad de un nuevo rumbo. Vamos por esa transformación. Cuando leemos los pasajes de la historia de México, vemos cómo en la época de Maximiliano de Habsburgo, cómo hacían esfuerzos por querer contactar a Juárez. Querían reunir a Benito Juárez con Maximiliano de Habsburgo. Pero Benito Juárez tuvo mucha claridad y sabía que la dignidad de la patria no se podía negociar. Y decía, hay que sacar a los invasores, ustedes son invasores, ustedes deben estar fuera de nuestra patria. Así también Morena, con mucha dignidad, sabe que no se pueden transar los anhelos y las demandas del pueblo de México. Vamos con un programa para echar abajo todas las reformas neoliberales, comenzando por la reforma energética, pero no solo la reforma energética, también vamos a echar abajo la reforma educativa,
la reforma hacendaria, la reforma política, la reforma financiera y todas estas reformas que han lastimado a México a lo largo de este año. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues con organización y con trabajo. Me parece muy importante lo que están haciendo de crear comités de base. Hay que crear un comité de base en cada colonia, pueblo, barrio y unidad habitacional. Así es de que esto lo tenemos que hacer en todo el país. Y si lo están haciendo ustedes, nos parece muy bien. Hay que trabajar para que exista este comité en cada colonia. Se reúna una vez por semana. Le lleve información a los vecinos, porque no hay información. Entonces la información les tiene que llegar de manera directa. Hay mucha gente que se informa por las redes sociales, pero no todo el mundo tiene computadora ni acceso a los bienes informáticos. Entonces, la mejor manera de informar es puerta por puerta, casa por casa. Así es de que los comités que ustedes representan el día de hoy tienen esa misión de crear esa organización y de informarle a la gente lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando y lo que queremos para México. Queremos cosas muy sencillas. Queremos que aumente el salario de los trabajadores. Ninguna familia vive dignamente con un salario mínimo de 1,700 pesos al mes. Es una miseria, es absurdo. Eso ni siquiera puede llamarse salario. Queremos que el pequeño empresario pueda hacer su negocio, que tenga facilidades, que no lo ahoguen los monopolios. Queremos también que los jóvenes puedan entrar a las universidades, que no los rechacen. Hay cientos de miles de rechazados todos los años. Es absurdo que si un joven quiere estudiar sea rechazado de una institución. Es absurdo que si alguien que acreditó ya la preparatoria sea rechazado de una universidad cuando tiene acreditado el nivel de educación anterior. Eso queremos. Queremos que haya paz en el país, que haya tranquilidad, que haya serenidad en el país, para que pueda haber progreso, prosperidad. Son cosas muy sencillas las que queremos. Queremos que haya derechos sociales. Queremos que cualquier mexicano que tenga un problema de salud pueda ir a un sistema de salud público, gratuito y de alta calidad. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos para México. Queremos que México sea un país con dignidad en el escenario mundial, que sea respetado por su fuerza, por su autoridad moral. Ese es el México por el que estamos luchando. Para eso estamos trabajando. Y por eso convocamos a todos los mexicanos y mexicanas de buena voluntad, fraternos, a luchar por la transformación pacífica de México, por la vía pacífica y electoral. En eso estamos trabajando. Alguien nos dirá, bueno, es que eso ya lo intentamos y luego lo volvimos a intentar. Pues lo vamos a intentar todas las veces que sea necesario hasta lograrlo. Cuando se dio la independencia de México, quienes promovían esa lucha eran los liberales, como Hidalgo, como Morelos. Y sin embargo, cuando se consuma la independencia, viene un imperio, el imperio de Agustín de Iturbide. Y luego los liberales tuvieron que luchar por la república federalista. Pero los conservadores impusieron después una república centralista. Y luego tuvieron que luchar nuevamente los liberales. Y al ser derrotados los conservadores, entonces trajeron a Maximiliano de Habsburgo y establecieron un imperio en México con una ocupación de un ejército extranjero, el ejército francés. Hasta 1867 se sacó a los invasores. Hasta ese momento se estableció la República Federal de manera definitiva. ¿Cuántos años pasaron? De 1821 hasta 1867, casi medio siglo, para establecer una república federal en nuestro país.
Otras luchas también son largas, como la de Nelson Mandela en Sudáfrica. Nelson Mandela, que acaba de fallecer, un gran personaje de nuestra historia. Estuvo 27 años en la cárcel por luchar contra el racismo, porque en Sudáfrica había camiones para blancos y camiones para negros, escuelas para blancos, escuelas para negros. Era un régimen de discriminación social, racial, en todos los sentidos. Y sin embargo, Nelson Mandela, que estuvo 27 años en la cárcel, salió de la cárcel, siguió luchando, llegó a presidente de Sudáfrica, abolió el régimen racista y triunfó. Por eso tenemos nosotros fe, esperanza, confianza en nuestra historia, en el pueblo de México. Y aunque cueste mucho trabajo, esta lucha va a triunfar. Y al triunfo del movimiento serán abolidas todas las contrarreformas que generan privilegios, desigualdad, discriminación, para que en nuestro país haya prosperidad, soberanía, equidad, igualdad social, justicia social y democracia. Porque nunca ha habido democracia en México. Nunca ha habido sufragio efectivo, no reelección. Nunca hemos tenido sufragio efectivo y ya nos quieren imponer la reelección, ya la están metiendo. Por eso, a luchar, compañeras y compañeros, a despertar al pueblo de México, a generar conciencia con la organización, a crear comités de base en todas las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales. Morena tiene enormes ventajas. Tiene pueblo, tiene claridad política, tiene un programa de transformación y tiene un dirigente como Andrés Manuel López Obrador, un gran dirigente, incansable, infatigable, incorruptible. Así es de que tenemos todo para triunfar. Esta, Morena, es la principal fuerza política de México. Los ojos de todos están puestos en Morena. Y lo único que tenemos que hacer es tocar puertas y decirle a la gente cómo vemos las cosas, lo que pensamos y lo que queremos hacer. Compañeras y compañeros, les pido a todos que se pongan de pie. Vamos a tomarle protesta a los comités de base que se han creado en las diversas colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales de esta demarcación territorial, como un ejemplo de la organización que debe imperar en todo el país. Compañeras y compañeros, pongan su brazo al frente, por favor. Protestan ustedes cumplir con el programa, los estatutos, la declaración de principios, así como generar la organización para luchar por la vía pacífica, por la transformación de México, sin traicionar jamás al pueblo de México, sin darle la espalda, luchando todos los días a su lado con sus demandas hasta la transformación final de nuestro país. Si así lo hicieren, que el pueblo de México se lo reconozca, y si no, que se los demande. Muchas felicitaciones a todos. ¡Que viva México!